En una noche de gala en Manhattan, la reunión de escritores de béisbol de Nueva York congregaba a lo más selecto y poderoso del deporte, ganadores del premio Cy Young, MVPs y la cúpula directiva de las grandes ligas. En medio de este brillo acostumbrado, Paul Skenes, el reciente ganador del Cy Young y flamante símbolo de la nueva generación de lanzadores, se detuvo abruptamente. No fue el discurso de algún dignatario, ni el resplandor de los focos lo que lo inmovilizó. Fue la escena que se desplegaba justo frente a sus ojos. Uno tras otro, los ejecutivos de alto nivel de las grandes ligas convergían hacia Shohei Ohtani. Esperaban pacientemente su turno, aguardando unos pocos minutos para intercambiar palabras, inclinándose para escuchar cada sílaba que Ohtani pronunciaba. Esta era una ceremonia donde cada invitado estaba acostumbrado a ser el centro de atención, las estrellas y los líderes del juego, todos acostumbrados al foco mediático. Sin embargo, aquella noche, incluso Skenes, el rostro de la excelencia reciente en el montículo, sintió que se encontraba al margen de un orden completamente nuevo. ¿Qué era lo que hacía que la mera presencia de Shohei Ohtani provocara que las figuras que moldean y dictan las reglas del béisbol se comportaran, de repente, como si fueran meros y apasionados aficionados? Para comprender la magnitud del asombro que embargó a Paul Skenes en ese instante, debemos recordar el estado mental con el que llegó a la gala. Para Skenes era la típica velada de etiqueta. Un ambiente formal. Los apretones de manos esperados. Breves conversaciones con la prensa y los colegas. Como ganador del Cy Young, era natural que él estuviera en el epicentro de la atención. Se había acostumbrado a moverse entre los peces gordos de la MLB, sintiéndose como un igual. Todos allí tenían logros que justificaban su brillo. El orden jerárquico del béisbol era, o al menos parecía, inmutable. Pero esa familiaridad comenzó a desmoronarse en el momento exacto en que Shohei Ohtani apareció en la zona de convivencia. Al principio, fue un cambio sutil. El flujo de gente se ralentizó. Las conversaciones a su alrededor se cortaron a media frase. Las miradas de los periodistas. Y de repente, las de hombres en traje, aquellos que no eran jugadores, convergieron en un único punto. En cuestión de minutos, el área alrededor de Ohtani adquirió una densidad atmosférica completamente distinta. Lo que verdaderamente impactó a Skenes no fue la presencia de fans o fotógrafos. Su asombro se centró en la identidad de las personas que se dirigían hacia Ohtani. No eran solo reporteros o exjugadores. Eran ejecutivos de las grandes ligas, los mismos hombres que, día a día, en salas de juntas o detrás de escena, decidían las reglas y el futuro económico de la liga. Ellos no pasaban de largo. Se detenían, esperaban y escuchaban con una atención profunda. Algunos se inclinaban para hablar brevemente, pero en ningún caso parecían apurados o cumpliendo con un mero protocolo. Al observar la escena desde un lado, Skenes sintió que un orden alternativo había entrado en funcionamiento. En ese momento, comprendió que la diferencia no residía en el resplandor de la fama, sino en la calidad de la atención. Es habitual que los aficionados rodeen a un jugador. Pero que la élite administrativa de las grandes ligas se congregue en torno a un solo atleta, eso ya no era un simple respeto por sus estadísticas, era una fuerza de atracción simbólica. Skenes no se sintió eclipsado, se sintió confrontado con una pregunta mucho más grande. Observó cómo Ohtani respondía a todos con una calma imperturbable, sin alzar la voz ni buscar deliberadamente el centro de atención. Era precisamente esa serenidad
lo que parecía magnetizar aún más a quienes lo rodeaban. La sorpresa inicial se transformó en una comprensión revolucionaria. Shohei Ohtani ya no era un ser comparable en el mismo escenario. Había alcanzado una dimensión donde su mera existencia irradiaba influencia. Aquella noche en Nueva York, Paul Skenes se dio cuenta de que no estaba presenciando a una simple superestrella, sino el establecimiento de un nuevo estándar que regía el béisbol moderno. Skenes pasó la mayor parte de la noche observando en silencio, y la imagen de aquel corro perduró mucho tiempo después de que la gala terminara. Cuando más tarde se le preguntó sobre la velada, Skenes habló no con la excitación de un joven prometedor, sino con la calma de alguien que ha vislumbrado algo que trasciende los marcos preestablecidos. Dijo que su primera reacción ante lo ocurrido alrededor de Ohtani no fue la envidia o la comparación, sino el puro y simple asombro. Realmente no me lo esperaba, confesó Skenes. Ese no es el tipo de atención que normalmente se le da a un jugador. Lo que más grabó en su memoria fue el acto de detenerse. Las personas con verdadero poder de decisión en las grandes ligas no daban un apretón de manos rápido y se marchaban, esperaban su turno y escuchaban. Y lo más revelador, no parecía que estuvieran otorgando atención, sino que buscaban obtener algo de esa conversación. Para Skenes, fue un instante que superó la relación habitual entre liga y jugador. Al reflexionar, Skenes se dio cuenta de que siempre había creído que la influencia en la MLB se medía mediante métricas claras, títulos, temporadas explosivas, estadísticas en el punto máximo de rendimiento. Pero aquella noche neoyorquina le demostró lo contrario. Shohei Ohtani no necesitaba estar lanzando o bateando para cambiar el ambiente, solo necesitaba estar presente. Sharon. Lo que Skenes encontró más impresionante fue cómo Ohtani gestionaba toda esa atención. No la retenía, no parecía disfrutarla, ni intentaba acaparar el foco. Respondía a todos con la misma ecuanimidad, incluso con un aire de modestia. No estaba haciendo nada especial, dijo Skenes, pero precisamente por eso, todos querían permanecer cerca de él. Como joven lanzador en la cúspide de su carrera, Skenes sintió que aquello no era solo un evento social, sino una lección profesional que no se aprende en el terreno de juego. A veces, una noche sin números ni marcadores enseña a un jugador el verdadero significado de la cima. Desde ese momento, Paul Skenes admitió: ya no solo quiero ser el mejor lanzador. Algún día, quiero que mi propia presencia tenga esa misma gravedad silenciosa, ese peso absoluto, como la de Shohei Ohtani. Si Paul Skenes observó ese momento desde la perspectiva de alguien que aspira a la cumbre, David Ortiz, una figura que ya había recorrido ese camino, lo contempló desde la sabiduría del retiro. Cuando a Ortiz se le preguntó sobre la escena de los ejecutivos de la MLB rodeando a Ohtani en la gala, no mostró sorpresa. Su reflexión se centró no en que Ohtani fuera el centro de atención, sino en quienes se alineaban a su alrededor. Estamos acostumbrados a ver a jugadores rodeados de fans, explicó Ortiz. Pero cuando la gente que normalmente está detrás de bambalinas se pone voluntariamente frente a un solo jugador, eso tiene un significado profundo. Ortiz, que entendía mejor que nadie la delgada línea entre estrella y símbolo, cargó con el foco de atención y los titulares durante toda su carrera. Sin embargo, admitió que rara vez había visto cómo la estructura de poder de la liga se alteraba por completo ante la presencia de un solo atleta. Eso ya no es solo respeto, concluyó Ortiz. Es el reconocimiento de un símbolo.
Es la prueba de que ha sido aceptado como la nueva cara y la nueva fuerza dominante de este juego, en todos sus niveles.